Tutoría. Listo. Hablar de los acuerdos de paz estoy refiriéndome a remontarme a 12 años de guerra. No olvidemos, y voy a dar un pequeño antecedente, que el conflicto armado, en un minuto lo voy a decir, pues se desarrolló completamente con bandos tanto del gobierno como tanto, ¿verdad?, de la sociedad civil. La sociedad civil organizada por cerebros universitarios, organizada también por una atrocidad de violaciones de derechos humanos, como el de la expresión, como el de acceso al trabajo, como el de acceso a la salud, como el de acceso a la educación. Vean, yo aplaudo y de hecho, pues, soy parte de este tipo de programas donde realmente es beneficioso tenerlos a ustedes porque, no crean, en 1932 hacia adelante, solo se formaban los grupos de poder en nuestro país. La educación era privada o la educación era acceso nada más para aquellas familias pudientes, aquellas familias de élites. Pues hoy vemos, ¿verdad? Y tenemos nuestro sistema educativo, que yo también, ¿verdad? No quiero generar que esta sociedad, o no quiero prácticamente que se tome a mal y por supuesto sea tan frágil y que podamos, ¿verdad? Someternos a la realidad y romper nuestra burbuja. Cuando les hablo de nuestra burbuja es que en ocasiones políticamente y religiosamente hay herencias o hay creencias que se van desarrollando o que realmente las vamos creyendo o adoptando de acuerdo, ¿verdad? A nuestro contexto de familia, de acuerdo a nuestro contexto de municipio, de acuerdo a la comunidad que nos rodea. Entonces, en estos puntos, dándoles una pequeña remembranza, no olvidemos que estos 12 años de guerra de nuestro país nos dejaron más de 70,000 muertos, siendo muy extremo. Nos dejaron muchos desaparecidos. Nos dejaron muchos, pero muchos, compatriotas fuera de nuestro país. Y no solo para Estados Unidos, a España, entre otros aspectos, ¿verdad? También. Es decir, que tenemos afuera hoy, ¿verdad? Por otros causales también, 2,6 millones, y estos datos no los inventa el profesor Ardón, sino que los está diciendo la Digesti, los está mencionando, ¿verdad? Los institutos de migración de nuestro país. Entonces, todas estas atrocidades se desarrollaron en 12 años, de las cuales, escúchame bien, nuestro país o nuestra ciudadanía se organizó porque no soportó, ¿verdad? La pérdida de tierras, no soportó que realmente cuando usted salía a marchar, pues lo detuviera la Guardia Nacional o la Policía Nacional, porque no existía la PNC, jóvenes. No existía tampoco un Tribunal Supremo Electoral. Nada más había muchas elecciones fraudulentas, donde los presidentes eran militares por ese grupo y por otro grupo estaba el de poder económica, donde le mandataba al gobierno como tal cómo tenían que ser las reglas del juego, donde la mayoría de nuestros ciudadanos y de ciudadanos quedaba a un lado. Decirles quedando a un lado o vulneraban los derechos es que no tenían acceso a todos los servicios que deberían. Siguiente, no había dignidad humana. Hablarles de dignidad humana me estoy refiriendo al respeto como tal como mujer. Incluso, pues, aquí voy a dar un dato muy interesante, que un militar, pues, lo metió. Es que la participación de la mujer no era al 100%. La participación de la mujer se fue dando y se fue desarrollando en la política, en los trabajos, de acuerdo a la misma evolución y exigencia de la sociedad. Entonces, muchos de las atrocidades que acaba de mencionar, pues nos llevó a 1992 a tener los acuerdos de paz. En esta parte, y cuando me estoy refiriendo sobre los acuerdos de paz, pues podemos ver una línea del tiempo donde sí, nuestro país sufrió mucho, dejó como herencia mucho problema social, pero también después de estos acuerdos de paz se logró establecer, ¿verdad? Un mandato o un acuerdo, como lo dice, ¿verdad? De cero guerra, pero, ojo, poco a poco vamos a ir viendo y también, ¿verdad? Vamos a ir discutiendo durante esta tutoría que podemos observar los que tuvieron que haber muchos intermediarios. Por un lado, existía Estados Unidos, México, las Naciones Unidas, y entonces estos, ¿verdad? Luchaban para que nuestro país ya estuviera, ¿verdad? En paz y que realmente, pues, siéndole muy honesto, que hasta la fecha, y quiero que haga el experimento social con su vecino, con su familia, si son de la propia sangre, tenemos el mismo DUI, pertenecemos al mismo país, ¿por qué nos dañamos unos a los otros? Eso es lo que mencionaba al inicio de mi introducción, de decirle, quiero generar nuevos ciudadanos y por supuesto, también, ¿verdad?
acoplarme a lo que el sistema educativo me está pidiendo, darles la realidad histórica como tal y por supuesto analítica y crítica de lo que se ha ido desarrollando. Entonces, una fecha bien elemental para que usted le va a salir y que por eso le repito, ¿verdad? Que sí, aquí voy a pedir que se la graben o la tomen en sus apuntes, es que el 16 de enero, ¿verdad? De 1992. Estuve participando en el 2015 administrando una prueba y a los chicos les aparecía, ¿verdad? Una remembranza sobre los acuerdos de paz y aparecían cuatro fechas. Adivinen con cuál las confundían a ustedes. Era con el 16 de febrero. Entonces usted, ahora en esta clase, en esta tutoría, pues va a dar clic o va a decir en aquel momento cuando esté sometiéndose al examen que fue el 16 de enero. Y no olvide que fue en el castillo de Chapultepec, México. Y esto, ¿verdad? Ya dieron un poquito de luz y esperanza a nuestra sociedad para seguir, ¿verdad? Desarrollándonos como tal. Como les repito, un ejemplo muy claro y validero o científico era que en ese momento, ¿verdad? Estaba prevaleciendo mucho eh, las comisiones internacionales. Teníamos muchas visitas de ese tipo, porque realmente poco a poco se fueron descubriendo muchas atrocidades que hacía el gobierno, muchas atrocidades, ¿verdad?, que ocultaba el gobierno para tener acceso. Entonces, podemos ver, y les puedo, ¿verdad?, como estamos grabando ahorita, evidenciar con otro tipo de bibliografía que la visita internacional sirvió también para hacer valer la justicia. Un ejemplo bien claro. Si se fijan, la Universidad Centroamericana, Simeón Cañas, pues la mayoría de rectores o por supuesto maestros eran españoles. Y desde ese momento, pues en nuestro país, la iglesia fue muy crítica. Y para ahí mi respeto. Quienes son católicos y tienen la tendencia de Monseñor Romero, pues mis aplausos, oye, de mi parte. ¿Por qué? Queremos, ¿verdad?, que usted sea un religioso de liberación. ¿Qué tipo de liberación? De que no dañe el medio ambiente, que no dañe la familia, que no dañe a la misma sociedad como tal, que nos quitemos los vicios y los antivalores como tal, ¿verdad? Y por supuesto, aquí viene algo tan elemental y que la misma Biblia lo menciona también, ¿verdad? Nos manejemos sobre la verdad, no tengamos miedo de decirle. Así que usted, si en un trabajo, si realmente, ¿verdad?, con condiciones económicas, los amarramos o por supuesto, ¿verdad? Nos quedamos callados, como lo decía ahora en una clase que tuve antes de ustedes, eh, vemos algo tan cultural como lo de la violencia. Observé a las 2 de la tarde un microbús de la 140, de la 29 también, ¿verdad? De la zona metropolitana de San Salvador, municipio de Ilopango, entre otros, ¿verdad? Es de Boulevard, que vemos tan normal que las costas vayan bien llenas. Vemos tan normal encontrar basura por todos lados. Vemos tan normal que una persona esté gritándole a otra persona. Vemos tan normal o vemos tan cultural que alguien se deje llevar por sobrenombres. Entonces, si notan este tipo de análisis o este tipo, ¿verdad?, de teoría o bibliografía que les estoy presentando, es para que nosotros rompamos ese tipo de esquema. Uno de los puntos muy claves, pues fue que en ocasiones la gente se acostumbra a vivir con lo mínimo. Y aquí, ¿verdad? Como ya vamos entrando y estamos en el mes cívico, les voy a recomendar un librito, ¿verdad? El mínimo vital de Alberto Maferrer. Él menciona y hizo una crítica en aquel tiempo, pues, cómo nuestra gente vivía con menos de un colón. Ahora le pregunto, ¿será posible, de acuerdo a datos que tengo científicos y de encuestadoras, que nosotros podamos vivir con 50 centavos diario? Pregunto, ¿será que podemos vivir con 50 centavos? Vaya, hagan la cuenta por 30 meses, perdón, por 30 días, esos 50 centavos. Ajá, quiero escucharlos. Pero yo quiero la cuenta para que oigan los compañeritos y las compañeras. Si realmente la casa encuestadora nos dice que el salvadoreño vive con 50 o con menos 50 centavos de dólar diario y son 30 días que tiene el mes, imagínense. Así es, Lorena, así es. 15 dólares que realmente este tipo de atrocidades, pues el mismo sistema los va generando. Porque luego yo y usted podemos decir, "Ah, pero si no hay empleo, vivimos con 50 menos centavos a diario, pues me va a tocar robar. Pues me va a tocar, ¿verdad?
rebuscarme o ver a quién daño para obtener comida para mis hijos. Un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo que estoy siendo extremista. Pues este ejemplo vivo lo estoy remontando cuando nuestros antepasados, cuando aquellas luchas partidarias, cuando aquellos movimientos sociales, pues eso es lo que exigían al gobierno como tal. No es justo, no es justo que una empresa, por lo que usted hace, escúcheme bien, le deje ganancias al 200 por 200. Fíjese que no me quiero salir del tema, pero vean cómo es un ejemplo 2022 a un ejemplo de 1985, donde estaba la pura, ¿verdad? La mitad del conflicto armado. El ejemplo de 1985, pues nuestra gente no había todavía, ¿verdad?, adoptado la divisa del dólar. Hablarles de divisa es la moneda. Esta se ingresó pues del 2000 en adelante, en la gestión de Francisco Flores. Entonces, comentarles con un caso, pues nuestra gente vivía con un colón diario, que al convertirlo en dólar, alguien me puede decir, por favor, ¿verdad? Si tuvo aquella tablita. En aquel entonces, un colón valía en dólares, ¿cómo le explico? Sí, Eh, en dólares era equivalente a 8.75, si no me equivoco. muy bien. Un dólar valía 8,75 de colón, o sea que ni llegábamos a los 10 colones, ¿verdad? Entonces, Sí, sí. volviendo y siendo extremo, un colón, según la conversión, y no le estoy mintiendo, eran 12 centavos de dólar. 12 centavitos de dólar, si es que no era 11 con fracción. Entonces, póngase a pensar, la inflación va creciendo, la sociedad va cambiando. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda romper el ciclo con la educación. ¿Y por qué? Ascender con un par, ¿verdad?, de niveles educativos para encontrar o adoptarse al sistema, ¿verdad?, laboral en el que estamos. A mí me alegró y les voy a ser muy honestos. Siempre me gusta colocar, ¿verdad?, ejemplos de mi realidad y por supuesto de toda mi carrera. Hace 2 años un estudiante muy feliz me llegó a pedir notas, diciéndome que ya estaba egresado de segundo año, porque él muy contento que iba a ser supervisor de ventas del pollo campero. ¿Y cuánto va a ser tu salario?, le digo yo. Igual, con la confianza de mis estudiantes. De 400, profesor. Cosa que ahora, si ustedes notan, he hecho un experimento social con ellos mismos, porque tengo a cargo también en otros, ¿verdad?, proyectos, los segundos años, e hicimos, ¿verdad?, el costo de la canasta básica, cuánto gastamos en pasta, papel higiénico, jabón, entre otros, y adivinen, nos pasamos de 360 para una familia de 3 o de 4. ¿Qué nos indica esto? Pues tenemos que ver y decir, uy, profe, pero realmente no es culpa del gobierno o es culpa del gobierno. Analicémonos. ¿En manos de quién está el comercio? ¿En manos de quién está la producción? ¿En manos de quién estaba en aquel momento las fincas enteras donde vendían el café y nuestros pobres campesinos, nuestros grupos étnicos, que ya les dije, ¿verdad?, en la clase, que no son indígenas, porque hubo un error, ¿verdad?, en bibliografía. Cristóbal Colón se confundió, dijo que llegó a la India, pero es mentira. No olviden que la reina lo mandó en ese momento, en el año 1900, lo mandó a buscar comercio para la India, al otro lado del mundo, y chocó con nosotros en esta parte, ¿verdad?, de América Central, parte de Cuba, el Caribe. Entonces, volviendo a la remembranza, y son datos bibliográficos, porque de igual forma, ¿verdad?, no quiero que usted el día de mañana diga, profe, nos ha mentido, son datos reales y científicos. Entonces, bajo esa etapa, podemos ver una serie de atrocidades y violaciones de derechos que se estaban desarrollando. Podemos ver, ¿verdad?, que ya estábamos adoptando ideologías políticas de Alemania, de Rusia, de Cuba, entre otros, y ya se llamaba el socialismo comunismo. Entonces, podemos ver muchas atrocidades que hizo Maximiliano Hernández Martínez y que por la cual, ¿verdad?, los ciclos políticos o los ciclos sociales se repiten. ¿No han notado algo? Se quiere revivir la pena de muerte en nuestro país. ¿Quién la adoptó? ¿Quién la tenía? Maximiliano Hernández Martínez. Fusilaba al ladrón, fusilaba al que robaba, al que violaba, al juez corrupto. Muchos aplauden eso, pero viene la Carta de los Derechos Humanos de 1945 y pues, ¿verdad? También norma el derecho, oye, norma el derecho como tal. Entonces, nosotros desde que nacemos lo tenemos. Volviendo siempre a la parte, ¿verdad?, del contexto y del diagnóstico histórico, pues quiero mencionarles en esta etapa
que los acuerdos de paz han servido para darnos muchos productos. Y uno de los productos muy elementales, pues, son, ¿verdad? Los factores internos, factores externos, el anhelo de la paz, los cambios, ¿verdad? Nuestra infraestructura de edificios hoy, por supuesto, quedó destrozada. La evolución ideológica del FMLN, que en aquel momento era un partido o era un frente de guerrilla con armas, pasó a ser un frente ideológico partidario. Pasó, ¿verdad?, a participar democráticamente en estos comicios, ¿verdad? Como tal. Nace el Tribunal Supremo Electoral, también, ¿verdad? La Fuerza Armada se reforma, se le comienza a adoctrinar de distinta forma, con el trato, pues, digno como tal, porque ellos en la calle, en aquel momento, pues, eran la máxima autoridad. E incluso, voy a ser extremo, imagínese usted, en aquel momento, le encuentra un par de soldados, viola derechos, entre otros, ¿y quién decía? No había un juzgado como tal, porque ellos manejaban todo el poder de forma del monopolio. ¿Qué es el monopolio? Se concentraba en una sola institución, donde realmente le creían más a las tendencias, ¿verdad?, de gobierno que a la misma ciudadanía. Entonces, hubo mucha disolución de los cuerpos de agentes, nace también, en este momento también, muchas reformas a la constitución de nuestra república, también la Fuerza Armada, ¿verdad?, se sujeta a muchos cambios. Uno de los pactos completos, ¿verdad?, es que se tenía que terminar el reclutamiento forzoso. Usted en aquel momento ya cumplía 12, 13 años y lo miraban ya con una actitud que sí podía, ¿verdad?, cargar un fusil, pues era reclutado por ambos bandos. Entonces todo eso se quitó, todo eso, ¿verdad?, se absolvió. Luego la creación de la Policía Nacional Civil, que hasta la fecha lo tenemos, ¿verdad?, también se constituyó, y por supuesto hubo mezcolanza de estos cuerpos de agentes en darles mucha formación en derechos humanos, la doctrina del trato, la doctrina como tal, aunque si nos vamos a contextos, estoy teniendo, ¿verdad? Estoy teniendo una serie de quejas de mis estudiantes o por supuesto de casos que la autoridad está tomando mucho abuso. Pues imagínense, en estos, yo le llamaría pequeños abusos, que antes las podemos ver por las redes o por otros medios de comunicación. Pero imagínense que esto se replicara al 100%, es por eso que nuestra población se cansó y se armó de, ¿qué? De los fusiles, se armó en organizarse, se armó en tener una tendencia ideológica de decir, basta ya, nuestra integridad debe de ser, ¿verdad?, respetada. Entonces, los acuerdos de paz sirvió para que surgieran muchas instituciones para la protección, ¿verdad?, de los derechos humanos, pues la capacitación fue elemental en aquel momento y tendría que ser elemental. Surge la PDDH. ¿Qué es la PDDH? La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y esta es encargada pues de velar en todos los aspectos, no solo, ¿verdad?, en un escritorio, ir a campo. Yo le menciono y hago el llamado por cualquiera que escuche, ¿verdad?, la grabación de esto. La Procuraduría debe de andar hasta incluso, ¿verdad?, en las empresas, porque vemos tan cultural que tengo muchos estudiantes que trabajan y me dice, profe, entro a las 7 o entro a las 8, pero no tengo hora de salida. Oiga, oiga, ¿y por qué le violenta esos derechos? Si en nuestro país son 8 horas laborales. Claro, ¿verdad? Uno tiene que decirlo de buena forma porque viene el tirano o viene aquel tipo o aquella tipa tirana y te dice, si querés, bueno, si no, allá hay 200 o 100 personas esperando tu puesto. Entonces, podemos ver que toda esa cultura debe de cambiar, ¿verdad? Entonces, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos debería tener un rol más activo. Surge, y por supuesto, no les voy a mentir, ha hecho muchos papeles, ¿verdad? Como visitar escuelas, tener, ¿verdad?, formación, entre otros. Yo siempre menciono lo siguiente, a usted lo estoy formando, ¿verdad?, también en conciencia social y por supuesto, ¿verdad?, en competencias de participación ante las problemáticas sociales de la comunidad o por qué no decirlo, de la familia. Pero falta un rol muy elemental. El eje transversal de los derechos humanos o por supuesto del respeto a la dignidad humana debe ser en todas las materias. Por ejemplo, vemos conciencia. ¿Y por qué nosotros somos los primeros que destruimos el medio ambiente? Ahí nos vamos a quedar sin medio ambiente y vamos a andar peleando por el agua después. Vamos a andar peleando por un arbolito que queramos sombra, entre otros. Entonces me gusta siempre tocar y este ámbito completo porque realmente es necesario. Es necesario que en pruebas o en contextos de evaluaciones les van a salir un par de casos. Y estos casos pues usted los debe resolver de forma lógica, de forma objetiva y de forma científica.
Para ir finalizando un poquito, ¿verdad? Porque ya me va avanzando la hora, quiero comentarles, surge el Tribunal Supremo Electoral y este es encargado de regir y normar a todos los partidos políticos, la elaboración del mismo, ¿verdad? Usted se suscribe, lo invito también, ¿verdad? Participe políticamente, no se deje engañar. Yo sé que ya viene la campaña electoral y ya va a ver que le van a volver o le van a decir o le van a ofrecer de todo, pero usted sea muy objetivo. ¿En qué? En las necesidades de forma general, como lo es de infraestructura, como lo es de inversión en educación, como lo es de inversión en salud. ¿Cómo voy a estar esperando 3, 4 horas para que me atiendan a mi hijo, a mi hija o a mí, si en el cheque o en la planilla me descuentan seguro social? En otras instituciones me descuentan también lo de salud. Entonces, si notan, esta parte o esta tutoría pues va reflejada siempre a la defensa, a las instituciones, a conocer cómo van evolucionando y por supuesto, ¿verdad?, cómo se van desarrollando. Por motivos de tiempo, vamos a dejar los siguientes factores y es, ¿verdad?, algo muy elemental. Si usted puede mandármelo con una nota de audio o me lo escribe, pues qué bueno. Yo solo quiero saber cuáles fueron los años que emigraron la mayor cantidad de salvadoreños hacia Estados Unidos. Yo sé que pasamos un conflicto armado y usted ahorita no es de adivinar. Vamos a ver en qué año hubo un mayor flujo migratorio. ¿A qué factores se le debe tal migración? Y de último, ¿verdad? Investigue que otros países, aparte de Estados Unidos, se presentan como el destino para los inmigrantes salvadoreños. Esto ya es más contextualizado, pero la primera y la segunda sí es muy elemental. Pues dejo, ¿verdad?, abierto el micrófono por si alguien tiene duda, por si alguien, ¿verdad?, también tiene algún cuestionamiento crítico y por supuesto, si usted le ve positivo o negativo los acuerdos de paz. Así que dejo